haciendo castillo. Dale. Arena. Estoy haciendo castillos de arena. Estoy haciendo castillos de arena. Al aire. Yeah. Hola, muy buenas noches, estimados, estimadas, quienes nos están escuchando a través de Radio Popular La Revuelta, que nos sigan por el Facebook Live. Hoy día nos encontramos con Miguel Fuentes Cortés, que él es profesor de historia, doctor en lingüística, docente e investigador de postdoctorado ANIT URSS, de la Universidad de La Serena. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, José. ¿Todo bien por acá? Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Mario. ¿Todo bien? Bueno, hoy día vamos a hacer un poquito una clase de historia que nos va a hacer aquí nuestro estimado amigo Miguel respecto Sí. al proceso constituyente, digamos, la historia constituyente local, como lo pusimos en este Sí. título. Hablar un poco de las revoluciones que hubieron y las guerras civiles que hubieron hace bastante tiempo aquí, específicamente en la zona de la tercera y cuarta región, la Copiapó, zona de Copiapó, zona de la hablar un poco de las batallas que hubieron, las personas que estuvieron ahí detrás de los constituyentes, que estuvieron aquí en esta zona. Bueno, podríamos, Miguel, empezar contándonos un poquito de el contexto que se vivía en ese tiempo, cuáles fueron las razones de la revolución que se hizo desde 1848, y ahí hablando de las distintas guerras que hubieron, las batallas, las personas personajes que estuvieron ahí detrás de este proceso que ocurrió hace bastante años acá en Copiapó y la zona de Coquimbo. Claro. Gracias, José. Gracias, Mario. Gracias a la Radio Popular La Revuelta. Gracias a la Agrupación de Derechos Humanos Cuarta Región por invitarme. Y claro, la invitación también contar que nace un poco de la conversación de la semana pasada que tuvieron con Gustavo Ruz, en donde él contaba un poco sobre las guerras civiles que hubieron aquí en Chile en el año 1851 y en el año 1859. Y esto, yo me imagino, asumo que le puede parecer muy extraño a mucha gente, porque yo cuando lo vi esto en el colegio era muy, muy, muy tabú. Después lo vi en la escuela, la academia de historia, ¿cierto? Como que ni lo vi, ¿cierto? No lo estudiamos. Entonces, en general se puede apreciar que hay un tema tabú y es como normal que la gente no lo conozca, ¿sí? Y también, quizás también es más doloroso que no lo conozca gente de Coquimbo, La Serena, Concepción, que son ciudades donde estos fenómenos, estas guerras, batallas, se dieron principalmente en estas ciudades, ¿cierto? O protagonizadas por estas ciudades. Entonces la gente es más vergonzoso aún no conocer esto, ¿cierto? Siendo de la zona donde hubieron estos conflictos. Y también, bueno, nos apoyamos con lo que decía César Ruz, ¿cierto? Y lo que decía César Ruz, bueno, la conversación con Ruz era prácticamente sobre la situación constituyente que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Y las guerras de 1851 y 1859 tienen todo que ver con el asunto constituyente y tienen todo que ver con el fenómeno de centralización y regionalización
que son discusiones totalmente actuales hoy en día y que en ese momento provocaron dos guerras. Entonces, por ahí tenemos como un contexto más o menos nacional. Ahora bien, para entender este tema, recomiendo mucho este libro que es el de Gabriel Salazar. Ay, perdón. Ay, Ahí se ve. se logra ver. Ahí se ve, sí. Perfecto. Se ve bien. Claro, este libro, ¿cómo se llama? Construcción de Estado en Chile, 1800-1837. Aquí se muestra principalmente todo el periodo constituyente que hubo entre los años 1820 y 1833, ¿cierto? Y aquí se muestra, Gabriel Salazar va bien atrás para contar cómo se genera todo este fenómeno de malestar ciudadano, ¿no? Y él se va hasta la Edad Media Europea, ¿no? Y en la Edad Media Europea nos cuenta cómo, imagínense, ya yo les voy a extrapolar a otras situaciones, por ejemplo, la Edad Media fue una época oscura en el sentido de que los vándalos, los hunos, en todas partes estaban saqueando, venían por todos lados, la gente se tendría que esconder en los castillos, las grandes ciudades se acabaron, la gente se reduce a pequeños burgos, ¿cierto? Ciudades amuralladas, donde se pueden esconder detrás de los malvados, ¿cierto? De los bárbaros, ¿cierto? Que nos vienen a sacar, que en la Edad Media asolaban por todos lados. Entonces se produce una desprotección por parte del rey, ¿cierto? El emperador en la época romana, ¿cierto? Los reyes después en la época medieval. Se produce una desprotección en donde la ciudadanía tiene que volver a las villas, ¿sí? Y de ahí viene el concepto villano, ¿cierto? Como peyorativamente, como la gente de la villa, pero se entiende el concepto villano como peyorativo. ¿Por qué? Porque después, una vez que terminada la Edad Media, ¿cierto? Viene el Renacimiento, la modernidad, cuando el monarca viene a recobrar ese poder perdido por los villanos, porque se había creado todo un derecho informalmente, ¿cierto? En las villas, ya que el monarca no estaba. Entonces se creó un derecho, por así, consuetudinario, que tiene que ver con la tradición más que con normas escritas, ¿sí? Y Salazar lo explica en este libro que era un derecho con bastante lógica, con bastante sensatez, ¿cierto? En donde, por ejemplo, habían valores como la concordia que había que tener como para resolver conflictos. Entonces, una vez que el monarca llega a recobrar su poder después de cuando viene todo este boom, ¿cierto? De las nuevas colonias en Asia, en América, viene un nuevo boom europeo, ahí el monarca empieza a retomar este poder perdido que había perdido durante la Edad Media. Entonces, como se dan cuenta, lo que quiero decir con esta historia es que Gabriel Salazar se da una vuelta hasta la Edad Media para describirnos un poco el malestar que había en la ciudadanía ya europea, pero este malestar europeo se viene a América también. Y ya la gente ya venía, los españoles que vienen a América son españoles que vienen a probar suerte porque no tenían cabida en el sistema social europeo de ese momento, ¿cierto? Y aquí venían y quedaban como ciudadanos. Entonces había un malestar profundo en toda la ciudadanía. También hay que contextualizar luego de la Edad Media, ¿cierto? Del 1500 hasta el 1700, 1800, hay que contextualizar que viene esta reconquista, por así decirlo, de la monarquía, ¿cierto? El poder de los monarcas, pero viene con la monarquía absoluta. Entonces, y con esta, la monarquía absoluta, intentar imponer el derecho del rey, ¿cierto? Que el derecho del rey no era más nada menos que el Estado soy yo y los demás poco importaba, ¿cierto? Ahí también Salazar en esa lucha también nos cuenta un poco, nos describe un poco cómo era el tema del cabildo, cómo una de las resistencias que se da, o sea, uno de los fenómenos que se da para describir esta resistencia, esta pugna entre el derecho de las villas y el derecho del monarca, ¿cierto? Que están luchando en este periodo colonial, ¿cierto? La sobrevivencia o no del cabildo, ¿sí? El cabildo como una institución totalmente autónoma, como totalmente ciudadana, receptor de la soberanía popular, con totalmente legitimidad. Esa institución nace desde las villas, ¿sí? Y hay una lucha permanente durante el periodo colonial por quitarle poder al cabildo, ¿sí?
Y eso es un poco también lo que se ve en las guerras civiles de 1851, 1859, y también se ve en todo el proceso constituyente desde 1818 hasta 1833, que se ve todo este proceso de la lucha de los cabildos, pero ya en Chile se le suma otro proceso, otro fenómeno, digamos, que es el proceso del centralismo, que en este caso, en el periodo post-independencia, con O'Higgins y después, ¿cierto?, toda la década del 20, 1820, está protagonizado por la lucha entre Santiago, el Cabildo de Santiago, contra el Cabildo de Coquimbo y Concepción, ¿sí? Entonces, de hecho, en los cabildos de Concepción y los cabildos de Concepción, Coquimbo y Santiago son los que sacan a O'Higgins, ¿sí? Primero se levanta Concepción, después se levanta Coquimbo. Ya O'Higgins dice, ya por lo menos tengo el Cabildo de Santiago, y se le levantó el Cabildo de Santiago. Cuando se le levanta el Cabildo de Santiago, O'Higgins ya no tiene otra que renunciar, ¿sí? Miguel, Mario. disculpa, una consulta. Bueno, primero que todo, recordarle a la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto?, por la transmisión de la radio. Entiendo que se ha ido conectando ya bastante gente interesada en el tema. Pueden, obviamente, hacernos las preguntas y las dudas que tengan para que puedan ser respondidas, en este caso, por Miguel, para ir ahí nutriendo el debate. Pero te quería consultar más o menos aclarar, digamos, yo, según lo que entiendo, ¿no? La figura del cabildo, por lo menos desde el análisis de Salazar, es súper importante porque él considera como experiencia súper rica en cuanto a autonomía, ¿no es cierto? O sea, que el cabildo funcionaba de una forma deliberativa bastante democrática, por así decirlo, que finalmente las constituciones o la primera constitución, ¿no es cierto?, que se intenta, si no recuerdo, no la primera o la segunda, pero que se intenta instalar, ¿no es cierto?, viene a barrer de alguna manera con ese todo poder deliberativo soberano y que es autónomo, ¿no es cierto? Porque cada cabildo tenía diferencias, no solamente territoriales, sino de organizaciones, pero finalmente todas, de alguna manera, se juntaban y tejían un solo correlato, ¿no? ¿Es así? Es así. De hecho, aquí hay conceptos claves como legitimidad y principalmente representatividad. Y estos son conceptos muy clave y que son muy actuales. Como Hoy por día, ejemplo, a hoy día, claro, por ejemplo, mira, tenemos el caso de que queremos cuotas indígenas, ¿ya? Hoy en día, cuotas indígenas. Pero ¿quiénes van a postular para esas cuotas indígenas? Por ejemplo, tenemos a la diputada de RN, que ella, claro, genéticamente, biológicamente, tiene apellido mapuche, su descendencia, todo dice que por descendencia, ¿cierto? Por sangre, ella es mapuche, ¿cierto? Pero ella creo que no representa el mundo mapuche, ¿sabes? Entonces, ahí viene un proceso, los fenómenos, hay que entender muy bien los fenómenos de representatividad y legitimidad. Y en el cabildo, tenemos esos dos fenómenos, esas dos nociones las tenemos absolutamente, porque el cabildo es la institución base, ¿cierto? Desde el cabildo empiezan a subir las otras instituciones. Entonces, lo que se plantea Salazar, ¿cierto? Como quizás, o lo que se planteaban incluso las instituciones de esa época, era para ser un funcionario público había que empezar desde las bases. Entonces había que empezar desde el cabildo. Entonces para ser un funcionario público yo tenía que ser elegido por mis bases, ¿cierto? Para ser elegido por mis bases tengo que ser más o menos bueno en lo que hago, ¿no? ¿Cierto? En la función pública. Y soy un canalla, bueno, pasa también que la gente vota por canallas, pero eso es otro tema, ¿cierto? Después ir subiendo en los cargos, ¿cierto? Pero ya fuiste legitimado por las bases, por tus bases. También pasa algo parecido, por ejemplo, con un líder sindical. Un líder sindical fue elegido por sus bases, ¿cierto? Tiene cierto poder, tiene cierta soberanía, por lo menos, para poder hablar por su grupo, ¿cierto? Tiene representatividad para hablar por su grupo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, esta diputada mapuche de RN, no creo que pueda hablar bueno, difícilmente alguien puede hablar por todo un grupo, pero la legitimidad y representatividad de esta señora, creo que es muy baja, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con las reivindicaciones, ¿cierto? Con los presos políticos, no tiene nada, todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, por lo menos con ese grupo no se identifica. Y así. Entonces el cabildo justamente es una de las instituciones básicas
Y, por ejemplo, ahora podemos ver que con toda la revolución de octubre del año pasado, también podemos ver que las asambleas populares son tipos de cabildos. En Bolivia, ahora con el golpe de Estado de marzo, ¿cierto? También vemos por montones, ¿cierto? El Cabildo del Alto, el Cabildo de La Paz, el Cabildo de Cochabamba, que se organizan por barrio, y es una manifestación popular llena de legitimidad y representatividad. ¿Sí? Justamente a través del Facebook, ¿no es cierto? Viviana Boba Cabrera nos comenta: el cabildo fortaleza, autonomía e identidad porque la participación da legitimidad, como la definición que ella saca, digamos, de esta idea del cabildo. Claro, justamente, o sea, qué más legítimo que ser el presidente del cabildo, que te eligieron todos tus vecinos. Si te eligieron todos tus vecinos por algo, porque alguna característica positiva tiene. Entonces, es mucho más legítimo que ser designado como los alcaldes designados que habían en la dictadura, o el mismo O'Higgins, ¿cierto? Que dentro de las actitudes dictatoriales que se le achacan, era que eh, elegía a los intendentes, a los amigos, a los primos, y los elegía y los mandaba para Conce, para Coquimbo, y esos eran los fenómenos de centralismo también que originaron toda esta década constituyente, por así decirlo, y también después las guerras civiles del 51 y el 59. Claro, claro. Oye, Miguel, entonces, bueno, entendemos de alguna manera que los cabildos son las organizaciones pre-constituciones, ¿no es cierto? ¿Podríamos entender de alguna manera que los cabildos representan esto o digamos, historia de vida, ¿no es cierto? Parte siendo esto. No, no necesariamente, o sea, el cabildo no responde necesariamente a una posterior constitución. El cabildo, por ejemplo, cuando se fundan ciudades, la primera institución que participa, que se funda, es el cabildo. Entonces, no necesariamente para formar una constitución. Es muy necesario que los cabildos estén formados o las asambleas populares locales estén organizadas para que funcione un proceso constituyente. Sin el cabildo, sin las asambleas populares, ningún proceso constituyente podría, o sea, Pinochet hizo, sí, sí podría, pero uno de verdad, ¿cierto? Un proceso constituyente de verdad no puede funcionar sin asambleas populares. O sea, es lo básico. También la discusión que tenemos ahora, por ejemplo, entre convención mixta o convención constituyente, una cosa así. Bueno, la convención constituyente también es una trampa porque nos están dando a elegir, ya, eligen los constituyentes y después se acabó. ¿Cómo? ¿Y a qué hora y las asambleas populares y el cabildo dónde está ahí? El cabildo no está en esa opción convención constituyente, no están diciendo, ya, me eligen a esto, que entre paréntesis la UDI quiere mandar a unos emblemáticos como la alcaldesa de Viña del Mar, y así, imagínate los constituyentes que podemos tener. Entonces, nos quieren decir, ya, se eligen los constituyentes y hay un referéndum, ¿cierto?, de salida. Y no, las asambleas populares y el cabildo, ¿dónde está? Y esto, el cabildo, una de las características del cabildo, por lo que tiene tanta soberanía y tanta legitimidad y tanta representatividad, es porque para formar un cabildo no hay que pedirle permiso a nadie. Es una Sí, pues asamblea, es una asamblea de es una ciudadanos. Y la asamblea de ciudadanos, los ciudadanos se juntan en asamblea principalmente cuando hay conflictos. Y por lo general el conflicto es con el poder, con el Estado. Sí, pues, es la democracia directa, no la representativa. Justamente. Entonces, el cabildo no se le pide permiso a nadie para hacer un cabildo. Por eso es tan legítimo, ¿no? Y por eso le tienen tanto miedo. Por eso todo el periodo colonial la monarquía intentó abolirlo. Por eso cuando los procesos independentistas constitucionales, la constitución del 33, eh, intentan de todas formas eliminar el cabildo, ¿cierto? Quitarle importancia. Entonces, Cabildo es, entendido hoy día más como una forma de organización o de deliberación que como un concepto más bien histórico, ¿no? Uno
Cuando, por lo menos a mí me pasa que cuando trato de pensar en un cabildo, obviamente se remonta, por ejemplo, en este caso, a lo que dice Salazar, pero más bien, yo entiendo que eso representa más bien una forma de organización que hoy día puede ser una asamblea territorial, una asamblea autoconvocada, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, el cabildo es eso hoy día. El cabildo es eso, una asamblea popular, una asamblea de gente, una asamblea ambientalista, una asamblea, no sé. Bueno, los cabildos podríamos abrir una asamblea más específica, una asamblea más general, ¿cierto? Hoy en día la organización tiene distintas formas. ¿Sí? Mira, justamente aparece la primera pregunta, ¿no es cierto?, a partir de lo que estamos conversando. Dice, José García nos comenta, Salazar señaló hace poco que la ciudadanía quiere participar y deliberar, ¿no es cierto?, entre paréntesis, no solo hacer una rayita, ¿no es cierto? Eh, a partir de esta ruptura, es la pregunta que él hace, ¿podría darse cabida a una nueva cultura y modelo político donde la opinión de los ciudadanos sea determinante en las decisiones de los representantes? Una participación más directa. ¿Podría darse eso, según lo que Bueno, nos comenta por eso estamos luchando. O sea, por eso estamos luchando porque el cabildo sea escuchado, porque la Asamblea Popular sea escuchada, por cambiar la policía, ¿cierto? No queremos que nos sigan pegando. eh, eso queremos, eso queremos. Pero para eso, fíjate que, bueno, volviendo al tema de la guerra, conectando un poco, el sueño, la revolución del 48 no es una revolución americana o chilena, es una revolución europea, ¿cierto? Y es una revolución del proletariado junto con la burguesía, ¿cierto? Es una explosión social, como dirían hoy día, sería un estallido social, pero que empieza en Francia y se expande por todos lados, ¿cierto? Era la profecía de Marx y Engels. Ese mismo año creo que sacaron el Manifiesto Comunista, donde ahí profetizaban, ¿cierto?, de que se venía una revolución social en Inglaterra, ¿cierto? Y donde iba a triunfar el comunismo, el socialismo. Entonces la revolución es en 1848. Y en esa revolución lo que se pide básicamente es, bueno, los ideales revolucionarios que venían también de la Revolución Francesa, ¿cierto? Libertad, igualdad y fraternidad, pero también se pedía voto universal en Francia. Y se gana el voto universal en Francia. Entonces, las guerras civiles de 1851 a 1859 vienen con chilenos que fueron a Europa y se contaminaron se contaminaron. Hasta yo caigo como el fenómeno, eh, bueno, se impregnaron de toda esta ideología revolucionaria, ¿cierto? Chileno de la De, burguesía. viniendo de la burguesía, claro, si eran burgueses, ¿cierto? Francisco Bilbao, Santiago Arcos principalmente, que son los que van a Europa, participan de estos fenómenos revolucionarios, ¿cierto? Y llegan con la mente abierta, oye, no, somos oprimidos, no puede ser esto, ¿cierto? Y vienen con todos estos valores, libertad, igualdad, fraternidad, voto universal, y no pasaba nada acá con eso. Entonces, el 48 europeo aquí se transforma en el 51 chileno, ¿cierto? En 1850, Francisco Bilbao, Santiago Arco fundan la Sociedad de la Igualdad. Y ahí la Sociedad de la Igualdad y viene con todos estos valores que vienen de Europa, ¿cierto? Y principalmente están muy focalizados en educar al pueblo. Y como todos estos personajes que lideraban la Sociedad de la Igualdad eran burgueses educados, ¿cierto? Muchos de ellos se pusieron de profesores y fundaron escuelas, fundaron bibliotecas, fundaron sociedades mutualistas. Y eso es importante, ¿cierto? Porque el 48 europeo, ¿cierto? En Chile se traduce principalmente, bueno, en la guerra del 51 y el 59, pero la del 51 principalmente, y en la formación de las primeras sociedades mutualistas, que son el antecedente a los sindicatos obreros. Claro. Y en estas sociedades mutualistas, quizás lo más importante o lo que importó a mucha gente era educar al pueblo. Si no tenemos al pueblo educado, la revolución no va a suceder. No va a suceder.
¿Por qué? Porque es muy difícil concientizarse de la opresión sin educación. O sea, no puedes, o sea, puede pasar, ¿cierto? Pero principalmente uno es consciente a la medida que se educa sobre el tema, ¿cierto? Y por eso mismo la importancia de estos programas, la importancia de las redes sociales hoy en día, ¿cierto? Como para educarnos de otra forma, ¿no? Y, y eso, ¿cierto? Por lo menos como conectarte a la idea de los valores que proponían esto, la sociedad de la igualdad, ¿cierto? Y las revoluciones del 48 en Europa, ¿cierto? Que son muy similares a lo que buscamos hoy en día y que la solución, tanto en esa época como ahora, es la educación. Incluso te digo más, yo estudié hace ya el 2009, publiqué un artículo sobre la Sociedad Artesanos de La Serena. Ahí, Sociedad Artesanos de La Serena, fundada en 1862. La guerra fue en 1851, y la otra fue el 59, la Sociedad Artesanos fundada en 1862. Entonces, entre esos tres eventos hay un personaje común, que es Pedro Pablo Pedro Muñoz. Pablo Muñoz. Pedro Pablo Muñoz, que aquí lleva una calle muy importante, ¿cierto?, con su nombre. Y Pedro Pablo Muñoz fue el fundador de la Sociedad de la Igualdad en La Serena y participó en la guerra del 51 y del 59. Y Pedro Pablo Muñoz, extrañamente, en los estudios que realicé en la Sociedad Artesano, no se interesó mucho en la fundación, no participó desde la fundación de la Sociedad Artesano. Anda a saber tú, porque capaz que no se llevaba bien con uno, con otro, quizás qué pasó. Pero cuando se interesó y empezó a participar de verdad, fue cuando se fundó la escuela en 1874, es decir, 12 años después que se fundó la Sociedad Artesana. Entonces ahí Pedro Pablo Muñoz, que tenía estudio de ingeniería, al parecer tenía como una carpintería, donó todo el inmobiliario de la escuela y para hacer la biblioteca también. Y se une a la sociedad y empieza a participar y le empiezan a dar, ¿cómo se llama? Empieza a salir el nombre de Pedro Pablo Muñoz mucho en las actas a partir del 74. Pero el principal quizá logro o no sé, de Pedro Pablo Muñoz para la sociedad serenense finalmente fue póstumo, ya que la viuda de Pedro Pablo Muñoz fundó la escuela Pedro Pablo Muñoz en la Sociedad Artesana, ¿sí? A partir de todo el entusiasmo que tenía Pedro Pablo Muñoz de educar a su pueblo, ¿cierto? A todo esto cabe decir que, por supuesto, la escuela y la biblioteca que se fundaron ahí eran totalmente gratuitas, ¿cierto? Entonces, Una escuela distinta a como la pensamos hoy día, me imagino, ¿no? totalmente, o sea, en ese momento tampoco había como un currículum, ¿cierto? Como obligatorio, no había claridad de la instrucción primaria, ¿cierto? Había muy poco avance en eso, entonces la sociedad de artesanos vino aquí como a llenar un vacío que había. Asumir ¿Sí? esa responsabilidad, ¿no? Así. Y se enseñaban las materias formales de lenguaje y matemática, pero también se enseñaban los artes y oficios. Entonces también había como una función más directa, ¿cierto?, de formar gente en lo que se llamaban en esa época los artesanos, ¿no? Y la sociedad era de artesanos, entonces muchos eran profesores también. Entonces ahí se puede ver un poco, ¿cierto?, que las personas tanto de esa época como de ahora también lo tenemos claro. La solución es la educación. Y por ahí podemos entender por qué no nos quieren educar. O al menos una parte fundamental. Exacto, sí. Claro, Mm. o sea, se niegan. Imagínate cómo ahora prefieren tirarle toda la plata a la banca, ¿cierto? Con el CAE, y esa misma plata, si la hubiera traspasado a las universidades públicas, pero prefirieron tirarla a la banca. Ahí tú te das cuenta en ejemplos como, tenía ejemplos de cómo prefieren enriquecer a ciertas personas en vez de favorecer al pueblo. Y supuestamente son gente que en su momento eran de izquierda, Partido Socialista, y una vergüenza. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Otra cosita como que tiene que ver con las guerras civiles de 1851 y 1859. O sea,
quizás la cosa más, el elemento fundamental es la guerra por la descentralización. Y es un aspecto que está sumamente negado hoy en día, no se habla de nada. Tú ves los libros de historia y es como nada que se toca el tema. Y imagínate, que Salazar lo cuenta muy bien en este libro, que cómo el Cabildo de Santiago jugaba prácticamente con el Cabildo de Coquimbo y Concepción. O sea, en un momento en la Constitución de 1823, cuando ya se habían juntado los diputados, ya se habían peleado todo, habían pasado un montón de cosas, ya hagamos la Constitución, ya. Y el secretario Juan Egaña, padre de Mariano Egaña, escribió la Constitución que quiso. O sea, se juntaron 77 diputados de todos lados, así, ve, vino un desgraciado Juan Egaña y escribió cualquier cosa, menos lo que habían resuelto los diputados. Entonces, citó a Una historia que Nerón. se repite más adelante. Oye, y se repite después en el 25, no, si es y después en el 80 también. Escribieron lo que quisieron. Juan Egaña citó a romanos, a germanos, porque el hombre era muy intelectual, pero lo que dice Salazar es que nadie entendió la Constitución, así como que era una cosa muy oscura. Entonces, ahí también tenemos otra cosa, la trampa de los constituyentes o el engaño, ¿cierto? Porque todas las veces que hemos estado en estos procesos medios constituyentes, ¿cierto? O constituyentes, nos han engañado, nos han pasado gato por liebre, nos dijeron, sí, aquí está la Constitución, ya tome. Y en el 23 incluso hubieron debate y todo, y el secretario escribió la que quiso. Oye, Miguel, a propósito, bueno, de toda esta época, ¿no es cierto? Hay un aspecto bueno, Salazar también lo comenta hace bien poco, ¿no? Que tiene que ver con el rol del ejército. Que uno mira, ¿no es cierto?, este proceso o la historia de las constituciones en el país, ¿no es cierto?, como una cuestión meramente de políticos, ¿no? O de asamblea o de espacios, digamos, donde se discute política. Pero al parecer el ejército ha tenido una presencia re importante, ¿no es cierto? Más allá, digamos, de la constitución del 80, ¿no es cierto? Ha tenido una presencia y un trabajo ahí en torno a las constituciones re fundamental, pues no sé qué me puedes comentar en torno a eso. Sí, es interesante la participación del ejército en todos estos procesos, teniendo en cuenta de que estamos hablando de guerras civiles, ¿no? Por ejemplo, en la guerra civil de 1851, acá lo detalla muy bien, lo describe muy bien Vicuña Maquena en su obra Los 10 años de la administración Montt, en el tomo 1, describen lo que fue el sitio de La Serena. El sitio de La Serena. Entonces, incluso tiene un mapa súper interesante donde se ven calles actuales de la ciudad de La Serena y donde ponen trinchera 1, trinchera 2, trinchera 3. En esa batalla cuenta, en el libro cuenta cómo Pedro Pablo Muñoz era partícipe del sitio, cuenta cómo se vivieron esos meses en el sitio, porque creo que fueron un par de meses los que estuvieron sitiados La Serena. Vicuña Maquena también él fue un actor, estuvo en el sitio, ¿no? Entonces ahí tenemos como, no recuerdo ahora si habrá parte del ejército, creo que no, ese habrá una milicia ciudadana, tiene que haber sido lo que se amotinó ahí en la ciudad de La Serena, y el ejército fue quien los reprimió. En cambio, en el 59, Pedro León Gallo, de Copiapó, empresario minero de Copiapó, quien en el 51 había participado a favor del gobierno, en el 59 está en contra del gobierno. Y en el 59 lleva un ejército, ¿cierto?, desde el norte, y casi llega a Santiago, porque ganó a Carlos Loros, ¿cierto?, la primera batalla, pero después pierde en Petorca, y después pierde otra batalla, dos batallas, pierde y ahí ya. ¿No? Pero casi llega. ¿No? Y también en el caso de los ejércitos del sur, en el caso del 51, viene el general, ¿cuánto era que lo tenía anotado? José María de la Cruz, ¿cierto? En donde tiene el ejército de Concepción, ¿cierto? Y él cabalga hacia Santiago, ¿cierto? Pierde después el 51 en la batalla de Loncomille,
¿cierto? El 8 de diciembre del 51. Entonces tenemos dos momentos acá, el 51 y el 59, donde parte del ejército también se rebela, ¿sí? Ni hablar el 91, donde hay una guerra civil quizá más grande de la que estamos hablando ahora, ¿cierto? Claro, ejército. El ejército contra la armada, ¿cierto? Y entonces tenemos varios, después tenemos o sea, también tenemos la guerra del Pacífico, ¿cierto? Donde la mayoría de los soldados eran rotos, ¿no? Mineros, rotos, ¿cierto? Gente del bajo pueblo. Entonces, y es esa misma gente a esos mismos soldados, ¿cierto? Que después los mandan a la pacificación de la Araucanía. Pacificación de la Araucanía. Mandan al mismo ejército vencedor aprovechando, ¿qué vamos a hacer con un ejército aquí? Va, mandémoslos para el sur a matar. Mapuche. Y bueno, nosotros en Chile, en Argentina también, fue la época del exterminio, del genocidio, en todas partes. La modernidad, ¿cierto? Llegaba con esta idea de progreso, y el progreso incluía matar a todos los indios. O sea, el siglo XIX se caracterizó por eso. Bueno, hay lamentable papel del ejército, pero ni hablar después con las masacres obreras de principios del siglo XX. O sea, Salazar cuenta 23 masacres obreras, incluyendo la escuela de Santa María, ¿cierto? Entonces, es lamentable la participación del ejército durante toda la historia de nuestro país. O sea, incluso, incluso la guerra del Pacífico para gente que sabe un poco la historia. O sea, la guerra del Pacífico es parte de, un, de una trama internacional, ¿cierto? Donde las corporaciones mueven aquí sus fichas, ¿cierto? Y Chile, Perú y Bolivia fuimos peones de este ajedrez internacional, ¿cierto? Y por suerte, o digo por suerte, ¿cierto? No sé si por suerte, pero para nosotros anexamos un montón de tierra, ¿cierto? Pero la guerra del Pacífico responde a intereses internacionales más que nacionales. Que Y se así, enmarca dentro de una lucha imperialista mundial. exacto, exacto, ¿cierto? Eh, entonces el ejército, por lo mismo que urge reformar la policía, reformar el ejército, ¿cierto? No basta con que una clase por aquí y por allá de derechos humanos, no basta. Sí, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la ideología. Y ahí volvemos al tema, la educación. Es la educación la base para todo. O sea, si no nos formamos en esto, o sea, el cambio cultural tiene que venir por parte de la educación. Recordemos que la dictadura hablaba sobre transformar no, era reeducar mentalmente a la población, ¿cierto? Era sacar todas estas ideas comunistas, ¿cierto? Y todo eso lo hacían por medio de la propaganda, la televisión y la educación. Y la represión, por supuesto, porque estaban prohibidos un montón de cosas, ¿no? Pero un objetivo explícito de la dictadura era reeducar culturalmente al chileno, ¿sí? Entonces, y en parte lo lograron, ¿no? Nos metieron el consumo hasta por las orejas, ¿cierto? El individualismo, eh, no solo el consumo, el superconsumo. Me dicen que el superconsumo es necesario. No, no. Entonces, Supraconsumismo. claro, Miguel, mira, justamente en torno a lo que, bueno, estamos conversando, revoluciones, ¿no es cierto? Militares, ¿no? Cabildo, acá Yagolén de los Cielos nos consulta, ella dice, así como los ideales de la revolución, igualdad, fraternidad y libertad, acá las demandas sociales son claras y las asambleas ratificaron esas demandas gritadas en la calle. Entonces hace una pregunta, entonces, si ya los cabildos decidieron, ¿cómo hacemos que el poder constituido no se haga leso o deje de engañarnos? Y si sigue reclamando, no nos metan los milicos. Esa es la pregunta que hace ahí ya por el de los cielos. es súper difícil porque nosotros sabemos que tenemos la soberanía, pero ellos no ellos yo creo que también lo saben, pero no lo quieren aceptar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, o sea, todo esto, bueno, me acuerdo ahora, por ejemplo, la entrevista que hizo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de La Serena hace un mes a Noam Chomsky,
y le hacían una pregunta similar a Noam Chomsky, y él señalaba que la solución está en nuestras manos, porque tiene que ver con un trabajo, verlo por ejemplo como un trabajo hormiga, ¿cierto? Un trabajo hormiga, verlo como un trabajo hormiga involucra que todos somos pequeñas hormiguitas y que todos somos como un engranaje dentro de esta maquinaria, ¿cierto? De esta maquinaria social, porque no queremos una maquinaria capitalista egoísta, ¿cierto? De esta idea social, ¿cierto? Que queremos un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más igualitario, ¿cierto? Entonces, si todos lo vemos de esa forma, podemos deberíamos llegar a un buen puerto, ¿cierto? Pero como te digo, como lo decía Pedro Pablo Muñoz, como lo decía la social igualdad, como lo decían todos los revolucionarios, como lo decía el Che, como lo decía Fidel, como lo decía todos los grandes revolucionarios, todo esto está por la educación. Imagínate tú que, por ejemplo, el tipo de los niveles de propaganda que se dieron durante el siglo XX con los totalitarismos. Ellos lo tenían muy claro, ¿cierto? De que para cambiar las sociedades hay que cambiar las mentalidades de las personas, ¿cierto? Entonces, las mentalidades las cambiaban por la educación, la propaganda, la televisión, el cine, y entonces ellos lo tienen claro, que nos pueden controlar mentalmente, ¿cierto? Como el gran hermano, ¿cierto? Nos pueden controlar y ellos lo saben. Y por lo mismo tenemos que educarnos para poder interpretar las señales, ¿cierto? Las señales que nos dicen, oye, no. O sea, por ejemplo, si ya no tenemos idea de qué está pasando con Bielorrusia, pero vemos que Estados Unidos está de un lado. Ya, si vemos que Estados Unidos está de un lado, ya sospechamos, ¿no? Ya empecemos a sospechar, así. Sí. Ahí tenemos Aquí está como Estados Unidos, algo raro está pasando. algo, ya, claro. Algo raro. Entonces, de ahí ¿Cuáles tenemos son como sus intereses también? un punto de lógica, ¿cierto? Y vamos formando, ¿cierto? Como ciertas ideas, ¿cierto? Que nos van dando como un patrón para poder entender mejor estas cosas, ¿cierto? O sea, yo creo que ya la gente lo tiene claro, ¿cierto? Que el 13, el Mega, toda la tele miente, ¿cierto? Está como súper claro. Ahora falta el paso de decirle a nuestra mamá que no vea el matinal, ¿cierto? No sé, o cosas así, ¿cachai? Entonces, eh, pero todo se resume a formarnos, a estudiar, a leer. Yo enseño a escribir y te puedo decir que escribiendo las ideas brotan, ¿cierto? Las ideas permanecen también. Entonces la escritura también es una súper buena herramienta como para poder aprender. Pero tenemos Miguel, que, tenemos que formarnos Miguel, constantemente. Pepe. Miguel, eh, una consulta respecto al, digamos, hablando de lo que estábamos hablando respecto a la educación, qué tan importante es, también cómo era el movimiento obrero en ese tiempo, el movimiento obrero, el movimiento popular que existía en ese tiempo, eh, no sé, qué antecedentes hay al respecto. Claro, o sea, los primeros antecedentes que bueno, imagínate, pues, desde la batalla de Lircay, el 29, los conservadores ganan, después la constitución de 1833, y vienen 3 decenios. Prieto, Bulnes, Montt, 30 años con desgraciados conservadores. Entonces la gente estaba súper aburrida, venía también el 48 europeo, venía con todas estas ideas, ¿cierto? Pero principalmente el centralismo. El centralismo, pues, o sea, Coquimbo y Concepción estuvieron todo el siglo XIX aburridos del centralismo de Santiago. Después la guerra del Pacífico vino un poco como a soltar quizás esto porque hubo una abundancia, una riqueza enorme, ¿cierto? Donde quizás ahí se pudo distribuir un poco más la riqueza para regiones, ¿cierto? Pero, Sí, pues, aparte que en ese tiempo llegaba hasta Copiapó nomás Chile. pues, claro, Y pues, después de la guerra del Pacífico, ahí se extendió un poquito más. exactamente, o sea, imagínate, el descontento era enorme, en Europa habían hambruna, ¿cierto? Aquí también, aquí los impuestos se los quitaban, se los pedían a Concepción y a Coquimbo y se los gastaban en puentes en Santiago.
parecido a lo que pasa hoy día, ¿no? Entonces, y esos fueron los grandes motivos que llevaron a las revoluciones de 1851 y 1859. Y el mundo popular también se podría, lo que tenemos antecedentes y lo que le digo yo también, se podría rescatar también en lo que estaba en las sociedades mutualistas. Entonces las sociedades mutualistas surgen para entregar cosas que el Estado no estaba entregando. ¿Y qué entregaba principalmente las sociedades mutualistas? Entregaban educación gratuita, muchas veces salud gratuita, tenían médicos de cabecera que veía a todos los socios, tenían bibliotecas, tenían gastos mortuorios, ¿cierto? Porque el Estado tampoco cubría los gastos mortuorios, cuotas le daban ¿cómo se llama? Una cierta platita a las viudas también, 100 cuotas para las viudas. Entonces, por ahí podemos ver quizás un poco la característica del mundo popular, o por lo menos podemos ver las falencias o las necesidades que tenía el mundo popular en el siglo XIX en Chile. Que si podemos ver, son muy similares a las que tenemos hoy en día, ¿cierto? O sea, educación y salud como que siguen siendo como las necesidades más grandes, tanto el siglo XIX como el siglo XX-XXI. Entonces, podemos ver ahí un patrón y podemos ver lamentablemente un patrón que no está resuelto por el Estado, aún pasando 100, 200 años. Oye, y, Miguel, bueno, en todo este periodo, ¿no es cierto?, 1850, las décadas que vinieron después, como avanzando un poco más en la historia, ¿en qué estaba, por ejemplo, en qué estábamos nosotros como territorio? No sé qué estaba pasando acá, qué bando estaban más o menos anclados acá, qué representación tenía este territorio, qué demandaban, ¿no es cierto?, de qué se defendían, no sé. Sí, aquí la zona fue principalmente una zona minera, ya que siempre, ¿cierto? En esa época también destaca la creación de la fundición Lambert, ¿cierto? El refinamiento de cobre, mucha minería, y también con la minería de Copiapó, el descubrimiento de las minas de plata en Copiapó, ¿cierto? En Chañarcillo, y por lo mismo fue una zona muy rica. Incluso podemos ver que el primer tren en Chile, y creo que es latinoamericano, no estoy seguro, pero el primer tren en Chile es el que une Caldera con Copiapó. ¿Sí? Entonces, pues ahí podemos ver como un síntoma de riqueza, ¿sí? Y también si uno va a Copiapó, también puede ver algunos restos de riqueza, ¿cierto? Del siglo XIX. ¿Sí? Y Pedro León Gallo también fue un empresario minero, ¿sí? Un empresario rico, ¿cierto? Sobre Pedro León Gallo está la biografía que hizo Villalobos. No creo mucho Villalobos, pero esa biografía sirve un poco para entender lo que fue Pedro León Gallo. Eso sí. Un personaje gravitante, por lo menos acá en lo que es la cuarta región. Sí, esa es la tercera más que nada. De hecho, la intendencia de Copiapó se llama Pedro León Gallo. Las calles más importantes también tienen su nombre, Pedro León Gallo. Y cómo se llama, y eso está bueno en Copiapó. En Copiapó reconocen muchas sus raíces. La avenida principal de Copiapó se llama Copayapu, no Copiapó. O sea, mantiene el nombre de sus pueblos originarios. Entonces, por ahí en Copiapó hay alta resistencia. Ah, y juntando a tu pregunta anterior también, las características, esta mencionaba las características económicas, pero también se puede interpretar o percibir cierto aroma, cierto, no sé, a que podríamos ser un pueblo más rebelde, digamos, no tan conservador, si esa es como un poco la idea. A diferencia, mira, igual soy serenense, yo soy serenense, entonces podríamos decir que la Serena sí es más conservadora, ¿cierto? Pero en general en el norte, y viendo la historia, podríamos decir que efectivamente hay como un pueblo más rebelde. Por ejemplo, hoy día en el paro de camiones, no sé si se confirmó la noticia, pero algunos memes que vi que en Tarapacá y en Coquimbo no hubo paro de camiones. Es decir, los camioneros no pararon. ¿Sí? En La Serena y Coquimbo tenemos desde mucho tiempo alcaldes, no de izquierda, pero no de derecha, digamos.
Entonces, y así, en Copiapó hay diputados comunistas, acá en la zona también tenemos diputados comunistas, y así tenemos un montón de ejemplos. O sea, somos una zona históricamente con características rebeldes, al igual que Concepción. Y eso estaría súper bueno conversar esta misma historia, quizás con algún historiador de Conce, porque esta parte yo como que les comento como la parte de Coquimbo, pero esta también tiene la parte de Concepción, que es Sí, pues, súper la otra interesante. parte, la entidad La- local detallada. claro, porque por lo que les decía, ¿cierto? Las dos guerras, 51 y el 59, fue Coquimbo con Concepción contra Santiago. Entonces, y fue por estos motivos, por motivos centralistas. Entonces, por ahí podríamos dedicarnos a contactar a algún colega de Concepción para que nos complemente un poco esta historia desde Concepción, que debería estar muy interesante. Pues, y por lo mismo también Concepción es una zona históricamente rebelde. O sea, ni hablar el sur de Chile, o sea, todo el sur de Chile es una zona muy rebelde. Ahora bien, con cómo está la cosa, está difícil. A entender, por ejemplo, que la Araucanía Piñera arrasó, ¿cierto? Ahí eso se da a muchas cosas. Por ejemplo, los mapuches votan muy poco, eh, y durante la dictadura el despojo en la Araucanía fue masivo y llegaron a sentarse militares, hijos de militares, primos de militares, civiles de Patria y Libertad. Entonces, El mismo ministro del Interior fue designado por la dictadura. ¿No? la Araucanía debe ser uno de los lugares más lindos de Chile. Por lo mismo cuando uno va para allá puede entender por qué los mapuches estaban ahí. Está lleno de lagos, termas, araucarias, o sea, una cosa increíble. Y bueno, cualquiera que va para allá lo ve. Y por lo mismo el despojo ha sido tan grande ahí, en ese lado. Entonces, hoy en día está lleno la Araucanía de terratenientes, latifundistas que les regalaron esos terrenos durante la dictadura. Entonces, eso un poco explicaría también el alto porcentaje de gente que vota por la derecha en esa zona. Tú vas, por ejemplo, a los lagos y está lleno de recintos militares, ¿cierto? Bachelet y Piñera tienen casa en el lago Caburga. Entonces, los grandes dineros, ¿cierto? Tienden a irse para esos lados. Ya, tenemos, bueno, dos preguntas. La primera, bastante interesante. Dice, estimadísimos, nos comenta Caminante el Quino. Pregunta para el profe Miguel. ¿Cuál era el proyecto económico de los revolucionarios del norte chico? Ah, buena pregunta. El proceso revolucionario económico. Mira, el económico no lo tengo claro, pero ¿cómo se llama? El proceso político era asamblea constituyente. De hecho, tiene una bandera, que es la bandera como azul eléctrico con una estrella dorada, ¿cierto? Que esa es la bandera constituyente. Eh, Dentro del proceso de esta idea de la asamblea constituyente, debería estar el proceso, el proyecto político, el proyecto económico, digo, pero no me atrevería. Lo que sí podría aventurar que es que todos estos constituyentes, ¿cierto? Luchaban por un federalismo, ¿sí? Por lo mismo esta idea de esta guerra del 51 y del 59, que eran contra la descentralización, ¿cierto? Contra la centralización, también viene porque en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina se están federalizando. Todos los estados fueron federales y le dieron autonomía a su estado subsidiario, ¿cierto? Fueron lo que se llama federaciones, ¿cierto? La unión de estados. ¿Y por qué en Chile no? Entonces, también estaba este antecedente. Entonces, al hacer una federación, seguramente ahí vienen procesos económicos como la autonomía de impuestos. Entonces, la autonomía de impuestos involucra que yo pido un impuesto aquí en mi región y el impuesto queda en mi región. Entonces, ahí llegamos a un fenómeno económico que seguramente venía de la mano en el proyecto constituyente del 51 al 59. ¿Eh? Porque imagínate, Pedro León Gallo estaba muerto de rabia, así, estaba toda la riqueza en Copiapó, y tenía que mandar un montón de impuestos para Santiago. Entonces,
cuando Copiapó pudo haber sido Las Vegas. ¿Cachai? Lo que puede ser hoy día Calama, así si dejáramos todo. No queremos que Calama sea Las Vegas, ¿cierto? Queremos que sea algo más bonito, pero quiere decir que podemos hacer algo muy bonito con mucha, o sea, si tenemos plata se puede hacer una ciudad hermosa, mejorar las áreas verdes, ¿cierto? Queremos más arbolitos, ¿no? Entonces tenemos ese problema, ¿no? Mira, otra pregunta Pues, que surge, sí, sí, dale. otra pregunta que surge bueno, de la transmisión, ¿no es cierto? Dice Ricardo Stoner, dice, una de las principales armas que tenemos para esta nueva constitución es la experiencia que dejaron las anteriores asambleas constituyentes para no cometer los mismos errores y la más importante de todas, la educación. Estamos en un mundo moderno que requiere de experiencias anteriores y de ideas nuevas en base a la educación, perdón, como principal arma. Ahí poniendo el punto en la educación. Pero si mira el desgraciado de Alessandri el 25, po, weón, hizo algo parecido a lo de Gaña, po, escribió lo que quiso, po. O sea, ahora nos puede pasar lo mismo, po. O sea, ya, convención constituyente, ya, elegimos a los desgraciados, entre ellas Virginia Reginato, va a ser una constituyente, y como se llama, y ya, y nada más, el pueblo ahí se acabó la participación del pueblo. No, po, así, no. Justamente ese ejemplo que tú das de Alessandri es interesante porque es aún más interesante, incluso llega a ser gracioso cómo llegó él a escribirla, ¿no es cierto? Porque ese proceso de construcción de la Asamblea Constituyente fue radicalmente distinto y ahí vuelvo un poco a lo que te decía, ¿no? La presencia, ¿no es cierto?, del ejército fue súper clave, ¿no es cierto? Y después es re chistoso en realidad cómo le dejan la pelota en el arco finalmente a Alessandri y la agarra y hace cualquier hueá. No, es una cosa increíble. Y lo de Alessandri es mucho peor porque lo de Alessandri viene el proceso constituyente, bueno, no sé cómo llamar eso de Alessandri, ni siquiera es con nada. Se arma esa constitución, pero se arma esa constitución a partir de un estallido social de 30 años, po. Si nosotros llevamos aquí recién, vamos para el primer año, esto era un estallido social de 30 años. En 1890 vienen las primeras matanzas, ¿cierto? Populares a los obreros, y del 1890, 1820, ¿cierto? Tenemos un estallido social permanente, lo que se llama la cuestión social, ¿cierto? Surgen los sindicatos, se levantan los anarquistas, surgen los comunistas, surgen los... Entonces hay conflicto y por eso sale la constitución del 25. Pero mira lo que hizo el desgraciado. Y después el 80, mira lo que hizo el 80, el otro. Claro, claro. Y justamente la del 25, ¿no? Si mal no recuerdo, había un movimiento de oficiales re potente, pues, ¿no? Que tenían una visión bien contraria a esta idea antigua, ¿no es cierto?, del ejército como un ejército muy legado a la burguesía, ¿no es cierto?, un ejército como un ejército pagado casi nomás. Pues yo entiendo que tenían la visión, la idea de construir un ejército profesional, ¿no es cierto? Esta tiene que ver con una carrera profesional, con un militar profesional, ¿no es cierto? No solamente un militar que pretoriano, como dice Salazar. Pretoriano, sí. Y además está este fuerte movimiento social también por debajo, ¿no es cierto?, con los movimientos obreros, que de alguna manera quedan como al margen también como un poco de esta lucha. ¿No? Hay una promesa, entiendo yo, ahí también de parte del ejército de construir una asamblea, ¿no es cierto?, soberana, digamos, democrática, ¿no?, que finalmente es traicionada, ¿no?, por finalmente el presidencialismo, ¿no?, el presidente y todo el poder detrás de él. Justamente. No, y estos ejemplos, o sea, podemos extrapolar estas situaciones a muchos casos. Por ejemplo, yo después estudié el sindicato de panaderos de La Serena durante la dictadura, ¿ya? Y una de las historias que encontré al final de la dictadura, ¿cierto? Viendo las actas y entrevistando a las personas, era que durante el año, ay, no sé si el 85 o el 87, fue el año de que llegó el Papa a La Serena, que vino el Papa a Chile y pasó por La Serena. Tenían a un dirigente ahí del presidente, ya el sindicato venía súper mal, ya venía en picada, pero en ese año tenían a un dirigente
que era el mejor amigo del dirigente de los industriales, ¿cachai? Del gremio de dueños de panadería, Todo esto acá, local. el sindicato panadero de La Serena, Ya. ¿cachai? Entonces, el presidente del sindicato, el sindicato que está en calle Vicuña, ¿sí? Ahí con Colo Colo. Sí. ¿Y cómo se Ahí. llama? Varios. Claro. ¿Y cómo se llama? Y ya, pues, y el presidente del sindicato panadero era mejor amigo del presidente de los jefes, po, ¿cachai? Y lo que pasó ahí fue que el presidente de los panaderos se confabuló con el presidente de los jefes de los dueños de panadería, hicieron listas negras, se robaron un montón de plata, de inmuebles, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que finalmente, y este artículo yo le pongo el gato cuidando la carnicería, ¿cierto? Que fue un poco lo que hizo Alessandri, ¿cierto? También el 25, que fue, no sé, Pinochet redactando la constitución del 80, ¿cierto? ¿Cierto? Que le dejamos a un mono con un cuchillo, ¿cierto? Que nos arregle la constitución y que nos arregle... Claro, y un mono con un cuchillo es más seguro que el pueblo para redactar la constitución, entonces, ¿cómo? O sea, Y lo dejamos que chistoso es que lo chistoso es que a Alessandri se le entregan. Pinochet ya la había arrebatado, digamos, por la fuerza, pero a Alessandri se la dan en bandeja. Pues. Digo, por favor, hágalo claro, usted, hágalo bien. cabecé, y no la hace. El 23 Juan Egaña escribió lo que quiso y por lo mismo, o sea, y esto ya no ha pasado cuántas veces, entonces no podemos caer en esto. Y la convención constituyente parece ser que quieren llevarla para lo mismo, po. Entonces nos ha pasado todas las veces esta cuestión, entonces aprendamos de los errores, como dice Ricardo Stoner, amigo. Oye, Miguel, y no sé si nos podéis comentar un poco más en profundidad sobre justamente, bueno, lo que me habéis comentando recién, ¿no es cierto?, de tus estudios ya acá en locales, ¿no es cierto?, que hay tú podido descubrir, aprender, ¿no es cierto?, conocer en torno a las investigaciones que tú estás haciendo relacionadas con lo que estamos conversando también. O sea, sí, yo prácticamente estudié estas dos instituciones de carácter popular, ¿cierto? Que una es la Sociedad de Artesanos y la otra el Sindicato Panadero, una en el siglo XIX y el otro durante la dictadura. Algunas cosas que se pueden obtener en común es que hay organización popular en la ciudad, a pesar de que uno podría decir, no, la cuestión hay desde hace tiempo, ¿cierto? Y también desde que La Serena y Coquimbo también, y la región en general, ¿cierto? Ha sido un polo de crítica para el Estado, ¿cierto? Entonces, y también que un proceso o una idea de federalismo, ¿cierto? O de federalismo dentro de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Federalismo o un proceso descentralizador, es importante también de que la voz de La Serena sea escuchada, ¿cierto? La voz de la localidad, ¿cierto? No solo nosotros, ¿cierto? Copiapó, Antofagasta, Arica, Iquique, ¿cierto? La voz de las localidades tiene que ser escuchada. Pero históricamente, la posición que ha tenido acá Copiapó, La Serena, Coquimbo, han provocado guerras. Entonces, ha sido bastante influyente en lo que ha tenido la posición política de la zona, de nuestra zona, ¿cierto? Junto con Concepción. Eso como que nos hace como, de alguna manera, hermanos, como zonas hermanas entre Coquimbo y Conce, ¿cierto? Somos como los despreciados del país, ¿cierto? Como que relegados. Entonces, ya a lo menos 2 veces, sin contar las veces de la década del 20, porque ahí nos juntamos varias veces, Coquimbo, Concepción contra Santiago, y cómo se llama, pero a lo menos 2 veces bien grandes nos juntamos Coquimbo, Concepción contra Santiago. Y un antecedente que se me olvidaba, en la Guerra Civil del 51 es donde está ambientada el Martín Rivas, de Alberto Lesgana, la teleserie esta que se yo también, está ambientada en la Guerra Civil del 51. Justamente Ricardo, ¿no es cierto?, nos vuelve a comentar. Por eso mismo dice, lo que dice el profe Miguel, hay que informarse, educarse para que no volvamos a
errores del pasado y esta vez nuestras futuras generaciones nos agradezcan la lucha de hoy en día. El comentario que nos deja. Bueno, se replica, ¿no? Lo de la educación. Es necesario, es necesario. O sea, para hacer conciencia, tomar conciencia es muy difícil. Tomar conciencia significa darse cuenta. Y darse cuenta es muy difícil. Basta leer 1984 de Orwell o Un Mundo Feliz de Huxley. Y ahí podemos ver que es muy fácil dominar las mentes de las otras personas. Y la única solución para no estar adormecido, ¿cierto?, en esta matrix capitalista, consumista, individualista, es la lectura, leer, educarse. No solo lectura, perdón, también podemos educarnos de múltiples otras formas. La lectura y la escritura nos ayuda mucho también como a mover la cabeza, ¿cierto? Pero podemos educarnos con documentales y un montón de otras plataformas. Pero es fundamental, fundamental. Y la movilización yo siento que igual es un espacio, un disparador brutal, ¿no es cierto?, en construir conciencias también. O sea, se ha avanzado, yo siento, décadas en pocos meses, ¿no es cierto?, en el sentido de que las personas hayan tomado, por lo menos grandes sectores también, o importantes sectores de la población, de la sociedad, hayan tomado mayor conciencia de lo que está pasando y de que es necesario participar, ni siquiera encuadrándolo de un proceso, ¿no es cierto?, legislativo o institucional, ¿no es cierto?, pero sí participar, pues ya sea en la calle, en una asamblea, en una vía común, qué sé yo, como ha sido, eso también es un aprendizaje, digamos, no se encuentra en la escuela, pero se encuentra directamente en la movilización. Por supuesto. O sea, ¿qué mejor educación que eso? O sea, yo creo que, y eso, como historiador de la dictadura, te digo que es una de las cosas que me ponen como más triste, ¿cierto? Confirmar de que uno de los objetivos del fascismo en general, no solo en Chile, es criminalizar la solidaridad, ¿no? O sea, ser solidario es ser comunista. Entonces, y tengo muchos ejemplos de testimonio en donde gente que no era comunista, no era militante, no era nada, sino que durante la dictadura hizo un acto bueno para la comunidad y claro, pues los vecinos lo identificaron como comunista porque hizo esto y ya, torturado. Y así hay muchos ejemplos, que se les torturó por nada, por ser solidarios. Entonces, eh, el otro punto, yo creo que, o sea, por ahí mismo creo que estos valores el ser humano los tenemos genéticamente, pero la sociedad, el sistema chileno, digámoslo, el sistema chileno nos impone formarnos de otra forma, nos impone que estos valores estén escondidos, que no los potencia, digamos. Nuestro sistema no potencia la solidaridad, no potencia la colaboración, no potencia la empatía, no potencia ser antirracista. Entonces, la sociedad no potencia todo lo contrario, sea súper consumista, sea individualista, rásquese con sus propias uñas, ¿cierto? Y no, o sea, yo ahora tengo aquí, por ejemplo, mis perritos, y ¿cómo se llama? Y mis perritos se acicalan, ¿cierto? Y a mí también me acicalan la barba, así. Pero eso es una actitud de empatía, ¿cachai? Hasta los animales tienen eso, ¿cachai? O sea, de hacerle un favor al otro sin esperar nada a cambio. ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué va a ser eso malo? ¿Por qué Sí, tener empatía es comunista? ¿Por qué? al principio cuando se empezaban a parar las ollas comunes, pues, acá ahora por la pandemia, mucha gente preguntaba qué pasaba en la calle, ¿y ustedes para quién trabajan? ¿Son del municipio? ¿Son de alguna este no, la gente le preguntaba en algunas ollas, pues le preguntaba si es que eran pertenecían a algún lado, trabajaban para algo, para alguien. José, y cuando contabas tú que cuando hostigaron a la olla común ahí en Colo Colo, la avenida Aguirre, pues, o sea, Pero hicieron un, no sé cómo llamarlo, cuando ahí se juntaron alrededor de 200 carabineros con todo su
todas sus cuadrillas, sus letras que tienen ahí, su OS7, OSE, todas esas, toda su parafernalia ahí, para amedrentar ahí y a la gente que iba a pedir alimento ahí en la olla, ahí en la avenida Ariaguitas, como se llama ahora. Y está lleno de ejemplos en la red de pacos botando la olla común. Podemos extrapolarlo también quizás a... Bueno, no, dejémoslo ahí, ¿cierto? Criminalizando la solidaridad. ¿Cierto? Esa es como la idea, ¿no? Exacto. O sea, no hay otra descripción de eso. O sea, y nosotros somos inherentes, yo quiero pensar que somos inherentemente, tenemos estos valores genéticamente, ¿cierto? A diferencia de lo que decía Hobbes, ¿cierto? Que cagado miedo decía todo lo contrario, que no, que somos genéticamente malos. Entonces, yo quiero pensar de que somos, o sea, no somos ni buenos ni malos, sino que tenemos genéticamente cierta carga de alteridad, de empatía, ¿cierto? Por ejemplo, es indudable que hay una carga genética en lo que te digo yo, mis perritos son cachorros, entonces tienen un mes. Eso no lo aprendieron de nadie, lo tenían en sus genes, ¿cierto? De acicalarse entre ellos, ¿no? Entonces, por ahí yo quiero entender de que tenemos cierta alteridad cargada en nuestra genética, solo que el sistema nos reprime todos esos valores que nosotros en la resistencia es eso, ¿cierto? La resistencia a entregar valores y, y no sé, tratar de hacer un mundo mejor lejos de la ambición, del lucro, de ganar pisando al otro, ¿cierto? De por qué tengo que ganar siempre, no. A veces se puede perder la competencia, no nos gusta la competencia, ¿cierto? Ojalá que todos igualemos la cancha para todos, ¿cierto? Eh, entonces, se me fue la idea. Oye, Miguel, bueno, mira, para recordarle un poco, ¿no es cierto?, a la gente que está escuchando, que se pudo sumar a esta transmisión, ¿no es cierto?, a esta conversación, les recordamos que estamos con Miguel Fuentes Cortés, profesor de Historia, doctor en Lingüística, docente e investigador de posgrado, ¿no es cierto?, de la ULS, ¿no es cierto? Y, bueno, hay 3 mensajes que nos llegaron, que no nos habíamos leído. Uno hace referencia, ¿no es cierto?, a esto de no creerle a los medios, ¿no es cierto? Y ahí nos dice Rolando Cuello Cortés, nos comenta que no vean los matinales ni escuchen al Peluche Dueñas. Saludos, cabros. Nos manda Claro, el peluche no, por nada del mundo. un gran mensaje. ¿Sí? Ale Moor dice a reflexionar en comunidad, ¿no es cierto? Y el último, que también incluye una pregunta para ti, Miguel, es de AgroFat Berries. Dice Miguel, la revolución constituyente alcanzó grandes cosas, la bandera, la moneda propia, el himno y un ejército, pero Sí, no sé si lograron ser país soberano, porque creo que hasta las directrices de los colegios cambiaron. sí, ¿Sí? pues, se lograron muchísimas cosas. Yo ahí no he indagado mucho, no es mi tema de investigación, pero tiene razón AgroFat Berries, un amigo también. Sí, sí, ahora que recuerdo, hicieron un himno, lo leí por ahí también, tenía un nombre interesante el himno. Tenían la bandera, como dije, ¿cierto? Está azul con estrellas, juntaron un regimiento, entonces, no, hubo bastante identidad. Lo que sí no creo que hayan alcanzado a generar un proyecto, o, o por lo menos yo no he llegado a ese documento, un proyecto de país, digamos, como la pregunta que hacía el otro amigo, ¿cierto? De que, cuál era el proyecto económico. Claro, No he llegado yo a esos antecedentes, si es que existen. Si es que existen. claro, Pero las ideas estaban, ¿cierto? Promover la educación, ¿cierto? Pero principalmente descentralizar, o sea, el Cabildo de Santiago hacía lo que quería, ¿cierto? De primero, el Cabildo, ¿cierto? En la década del 20, después el gobierno centralista de los decenios, Prieto Bulnes Montt, hacían lo que querían desde Santiago. Hay que entender también Santiago Valparaíso, porque es como las dos ciudades como un solo eje, ¿cierto? claro. Y ¿cómo se llama? Y claro, la guerra principalmente era contra Santiago. Pero claro, había olvidado esas cosas
que hay muchas más cosas del proceso constituyente, ¿cierto? Local. ¿Cierto? Hay una agrupación también acá en La Serena que se llama Pedro Pablo Muñoz, en donde rescatan la historia local del personaje. Y cómo se llama, Vicente Zorrilla también es uno. Vicente Zorrilla participó en la guerra del 59. Vicente Zorrilla también tiene una calle acá en La Serena. Respecto sobre las batallas que hubieron acá, de los Loros, la de Cerro Grande, ahí podrían, no sé, hablar un poquito más al respecto de Sí, eso. cacho bien poco de esas batallas. Lo que sí sé es que Los Loros ganó, ¿cierto? Es muy interesante leer la historia del libro de Vicuña Maquena y para entender el tema de las batallas. El tema de la batalla, el sitio de La Serena es muy interesante en el libro de Vicuña Maquena. Son como 4 o 5 tomos de los 10 años de la administración Montt. Es un libro difícil de conseguir. Yo lo leí de la biblioteca del Museo Arqueológico. Y Vicuña Maquena también fue miembro honorario de la Sociedad Artesano La Serena. Y esta colección también está en la Biblioteca de Artesano La Serena, que ahí el bibliotecario actual, ¿cómo se llama? Ordenó la biblioteca, ¿cierto? Y ya tiene como un catálogo y todo. Y ahí también está este libro de Vicuña Maquena. Como les contaba hace un rato, en ese libro se describen, por ejemplo, no recuerdo cuántos meses fue el sitio, pero supongamos que fueron como 2 o 3. Y Vicuña Maquena describe lo que pasó dentro del sitio, así como una novela prácticamente. Había una pelirroja que no sé, que llevaba las escopetas y cosas así. En la trinchera uno no sé quién, este era más valiente que el otro. Entonces es como leerse una novela, así, como leer Los Miserables de Víctor Hugo, no sé. Los Miserables de Víctor Hugo, a todo esto también está ambientado en esta época, en la revolución de 1832. Entonces, Ruth Iturriaga, una profesora que se graduó el año 73, hizo su tesis sobre el sitio y escribió un libro que lo editó la Quimantú el año 73, que le denomina a esto la comuna y sitio de La Serena. Y la comuna hace referencia a lo que fue después en Francia, en 1871, creo que fue el sitio, la comuna París. ¿Sí? Entonces Ruth Iturriaga, comunista, ¿cierto? Intenta hacer la conexión entre el sitio de La Serena y ella le dice la comuna de La Serena y la comuna, para la analogía con la comuna París, ¿cierto? Y como la compara como... es muy probable que durante ese sitio se hayan vivido adentro de La Serena situaciones de lo que querían los constituyentes, ¿no? Las personas que estaban luchando en ese momento, imagínate Vicuña Maquena, Pedro Pablo Muñoz, imagínate las personas que estaban ahí dentro de la ciudad, es muy probable de que ellos hayan intentado realizar como una mini sociedad, ¿cierto?, adentro del sitio, ¿cierto?, como una mini sociedad de valores, donde venían todos ellos con estos valores, ¿cierto?, igualdad, libertad, fraternidad, ¿cierto?, que hayan intentado imponer o trabajar con estos valores, ¿cierto?, dentro del sitio de La Serena. Después, bueno, y ahí está el sitio de La Serena, ¿cierto?, y el general de la Cruz que viene de Conce y que pierde el Loncomilla, y ahí se acabó la guerra del 51. Luego, tiene como más éxito militar la guerra del 59 para el norte chileno, porque Pedro León Gallo era una persona con dinero, entonces junta un ejército más o menos bueno, o sea, más o menos, igual pierde después, pero la primera batalla la ganó, ¿cierto?, en Los Loros. Ahí estaba viendo dónde quedan Los Loros y parece que está más cerca de Ovalle que de La Serena, no cacho bien dónde queda. Y después pierden Petorca y no recuerdo bien. En Cerro Grande. Pierde en Cerro Grande y después en Petorca. Entonces ya después pierde ahí y se devuelve. Entonces, con respecto a la guerra del 59 no he estudiado mucho, así que no podría comentarte mucho más sobre eso. Pero de todas formas, imagínate, lo que hay que fijar aquí, el contenido que hay que fijar aquí es la guerra contra Santiago, ¿cachai? Que
todos los que somos de regiones como que sufrimos en parte o entendemos lo que es ser región, ¿cierto? Al ver las carencias, ¿cierto? En La Serena, pucha, en La Serena ni siquiera había oncología, no sé, un montón de carencias en el hospital de La Serena, no había traumatología, cosas así. Entonces, y vemos que en Santiago, igual queremos Santiago, me gusta Santiago, pero pucha, todos los años inauguran redes de metro. ¿Y, ¿y qué pasa? Y está toda la gente allá y no hay políticas para dispersar a la gente, ¿cierto? Entonces, el problema de la regionalización es un fenómeno que ha provocado a lo menos dos guerras civiles en nuestro país. Entonces, no es un fenómeno que hay que dejar al azar. Y más aún ahora que se viene el proyecto, la Asamblea Constituyente, ¿no? Esperamos, ya les dije, para hacer cabildo no hay que pedirle permiso a nadie. Entonces, eso es lo que no entienden estos desgraciados. Entonces, aunque ellos digan convención constituyente, el cabildo se va a hacer igual. Entonces, por ahí va la cosa. Pero de alguna manera también uno podría encontrar cierta explicación, ¿no es cierto?, por así decirlo, en el estallido social del 18 de octubre, justamente en los problemas propios de las regiones, pues, ¿no? Por recordar a Aysén, ¿no es cierto?, con un problema muy propio de ellos, ¿no? Chiloé también estuvo tomado prácticamente por sus propios habitantes, Freirina, ¿no es cierto?, en el norte también se han dado hasta este tipo de eventos que cada uno, digamos, son problemáticas locales, ¿no es cierto?, y que generan también movilizaciones en algunos casos súper fuertes. Yo recuerdo las históricas movilizaciones de Aysén, ¿no es cierto?, la de Freirina, para qué decir, ¿no? Entonces, claro, parte de lo que tú dices, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto del problema del centralismo, ¿no es cierto?, se sigue repitiendo hoy día, ¿no? Que básicamente hay hasta localidades que están siendo despojadas o han vivido el despojo, ¿no?, histórico, ¿no? Y de alguna manera nosotros también somos centralistas con otras localidades más pequeñas. Y así mismo Ovalle, ¿no?, por ejemplo, con otras más pequeñas también propia de sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha mutado, ¿no es cierto?, esto se ha ramificado en las distintas regiones, los distintos... Sí, Eso que se replique. Eso no. sí. No, tú dijiste los conceptos claves que debemos acostumbrarnos a trabajar con ellos, con nuestros argumentos, como son saqueo y despojo. Porque, por ejemplo, eso es lo que han hecho con todos nosotros, lo que han hecho y siguen haciendo con los mapuches, ¿cierto? Despojo, llego yo, como lo dice la Evelyn Cornejo en sus canciones, ¿cierto? Llegan con papeles de todos colores, ¿cierto? Diciendo que esto es mío. Pero, muy bonito el papel amarillo, papel azul, papel verde, ya. No, no. Y así llegaron, pues así fue. Llegaron, echen una mirada por qué pasó en la dictadura en Temuco. Llegaron y el pecado cuál era de los mapuches, haber participado en la reforma agraria, haber sido beneficiarios de alguna hectárea en la reforma agraria. Llegaron para allá y los mataron a todos. La recuperación de terreno, Hay todos estos ejemplos. Y después ese terreno era, no sé, por la casa de un político. Entonces, el despojo, el saqueo, que también tiene que ver con la regionalización, por supuesto. Por ejemplo, Calama, ya lo conversamos, ¿cierto? Calama, ¿cierto? De ahí sale el sueldo de Chile, pero Calama no se ven obras públicas para Calama. Chiloé, qué duda cabe que ese puente es para sobreexplotar mineralmente y forestalmente la isla. O sea, no cabe duda que es para eso. O sea, los chilotes lo saben. Y uno que ha ido una vez para allá lo sabe también, es evidente. Si los chilotes están contentos con el ferry y no piden puente, piden una universidad y un hospital. Pero no les pusieron un mall. en un mall al medio de la plaza, los desgraciados, al frente de la iglesia más linda del universo. Oye, Miguel, mira, justamente para un poco redondear lo que hemos venido conversando, ¿no es cierto? Hemos estado bien conversando de varias cosas por ahí y por allá. Por acá Coque Navea nos dice, recién me integro, pero nos
nos tira la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes de las anteriores constituciones? Que es algo, digamos, que no hemos tocado mucho, ¿no es cierto? Que ahora que estamos, no vamos a decir a puerta de fundar una nueva constitución, parece que no, pero estamos, digamos, a puerta de un proceso obviamente importante y que va a comerse, ¿no es cierto?, la coyuntura de aquí a fin de año, o por lo menos de un año completo. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tú nos podrías comentar respecto a toda la historia, ¿no es cierto?, para atrás, ¿no? Que ya un poco hemos comentado, pero ¿qué lecciones podemos sacar de eso también? Sí, claro, y un poco lo conversamos aquí, ¿cierto? Pero básicamente, para redondear, es el tema de que tener cuidado con que el gato esté cuidando la carnicería. O sea, o sea, tenemos que tener cuidado hasta con el secretario, con el secretario que está escribiendo, porque puede que los asambleístas digan una cosa y ya vimos que nos pasó una vez que el secretario escribió lo que quiso, po. Entonces tenemos que tener la primera lección, ojo con el secretario o con el desgraciado que escribe. Lo primero. Y lo otro es que, por lo menos para efectos de regiones y principalmente el fenómeno histórico que analizamos hoy día, ¿cierto? Coquimbo y Concepción, ¿cierto? Que ahí se resume, por ejemplo, el fenómeno del exceso de centralismo, ¿cierto? La queja de Coquimbo y Concepción podría resumir un poco el exceso de centralismo que tiene este país y que ha provocado nada más ni nada menos que 2 guerras civiles bien grandes. Entonces, y por lo mismo, la constitución, no sé si vamos a hacer una constitución federalista, pero tenemos que abordar el fenómeno de la regionalización, la autonomía política, administrativa y económica de las regiones. O sea, es vital poder hablar de eso porque el centralismo nos tiene... El centralismo es parte de lo que fue la Revolución de Octubre también, podríamos decir. El abandono, ¿cierto? El abandono de ciertos lugares es parte, ¿cierto? De esta gran ecuación donde hay un montón de factores, ¿cierto? Pero... eh, este exceso de centralismo es uno de los factores y creo que eso es una quizás la moraleja más grande de los procesos constituyentes anteriores, una mirada desde las regiones, por ejemplo, por supuesto. Y eso o sea, no basta con que las regiones voten. No, po, no, po, hay que hacer, o sea, tenemos claro que hay que hacer presión, no basta con elegir los constituyentes, o sea, ahí podemos tener otra moraleja, ¿cierto? De que el movimiento social tiene que ser constante, o sea, antes, durante y después, porque no se puede abandonar, ¿cierto? Descuidáis. Te descuidas y ya te venden todo, te comen toda la carne, o sea, ya lo vimos ya. Oye, Miguel, y desde tu perspectiva, digamos, más personal, quizás, un poco obviamente estáis ligado por esto, por tu trabajo, ¿no? Por tu trabajo intelectual. Eh, ¿Qué te pasa a ti, digamos, con todo este plan, ¿no es cierto?, de una nueva constitución, con todo este proceso, con todo este pacto, ¿no? Recordemos que esta cuestión nace también de un pacto, puta, bastante trucho, ¿no? Se encerraron unos cuantos dentro de un edificio antiguo, ¿no es cierto?, y a tratar de resolverlo, y de ahí salió este proceso, ¿no? Bueno, la historia continuó por ahí, ¿no es cierto? Pero no sé qué pensáis tú, porque ahí tenéis confianza con lo que pueda salir de ahí, con lo que venga, ¿no es cierto? Con los que van a participar, con la metodología, ¿no? Ya tú planteaste, digamos, algunas dudas, algunas trampas, ¿no es cierto? Hay cuestiones clave, por ejemplo, los tratados internacionales no se tocaron, ¿no? El tema de los 2 tercios, ¿no es cierto? Es una cuestión que yo creo que ha generado también hartas dudas y también rechazo, ¿no es cierto? Desde, por lo menos de los sectores más populares, de los que están organizados. Entonces, pero no sé cuál es tu postura frente a Sí, a sí. Bueno, es difícil un poco posicionarse con respecto al futuro, pero yo espero, o sea, tengo una posición positiva igual, o sea, más que por lo que crea que va a pasar es por lo que quiero que pase, ¿no? Entonces, mantengo una posición positiva y también trabajo
para llegar a ese punto, ¿cierto? A ese punto óptimo que podríamos ser un Chile descentralizado, ¿cierto? Donde hay mayor representatividad de nuestros diputados, lo que sea, ¿cierto? Y poder hacer un país más justo. Entonces, en ese contexto, claro, hay harta esperanza en el proceso constituyente, pero como te digo, también hay que tener muchísimo cuidado porque esto se la saben, estudian el tema para ver cómo lo pueden hacer, ¿cierto? Mira, un antecedente, ¿cierto?, de este proceso constituyente, del libro que les digo que habla Salazar. Una de las cosas que hacía el Cabildo de Santiago, mientras se redactaba la Constitución en Santiago, ¿cierto? Era un problema, era un cacho, ¿cierto? Porque tenían que llegar los constituyentes de Concepción y de Coquimbo. Y no se quedaban todo el rato para redactar la Constitución, sino que se quedaban ahí, no sé, por 2 semanas y después se iban. Entonces, la gente de Santiago estiró tanto el chicle para que por ese medio la gente de Coquimbo y de Concepción no llegara a firmar o no llegara a deliberar, y hacían ese tipo de chanchullo para que la cuestión, para boicotear la Constitución. Entonces, como respondiendo de nuevo a la pregunta anterior, ¿cierto? Hay que tener muchísimo cuidado porque nos van a meter la trampa por todos lados. O sea, hay que estar muy atentos con los ojos muy abiertos, porque no, de seguro no vamos a quedar conforme con lo que queremos. Imagínate lo que queremos, ¿cachai? O sea, educación gratuita, salud gratuita, un país más justo, impuestos para los más ricos. Ellos no lo van a soltar tan fácil. Entonces van a hacer de todo para boicotear las ideas. Y el miedo que hay detrás de esto es de que llegue el momento en que no les guste nadita lo que está escrito en la Constitución, y ellos en cualquier momento sacan las armas, tienen el poder, y muy poco los detienen. Entonces, en cualquier momento en que ellos vean que vienen amenazados de sobremanera sus intereses, ellos pueden sacar las armas de nuevo. Entonces, eso debería ser el principal riesgo que tenemos. Es decir, ojos bien abiertos, porque los conflictos sociales se vienen. Imagínense, le estamos quitando los privilegios. Entonces, no la van a hacer tan fácil. Hay que estar bien atentos. Oh, sí, pues ahí hay que estar bien atento en todo este proceso que se nos viene encima para que no ocurra ninguno de estos chanchullos que ya anteriormente ya ha pasado. Por lo menos, no sé, pues, algunas cosas como para ir cerrando y redondeando aparte, Miguel, algunas cosas que destacar también, digamos, algunas cosas más positivas respecto a lo que se realizó también acá en la zona en este proceso de reivindicaciones que, digamos, que había. Claro, sí, o sea, yo creo que una de las consecuencias más optimistas que tuvo todo este proceso revolucionario del 51 y del 59 es la fundación, por ejemplo, de la Sociedad de Artesanos. O sea, el mutualismo es la herencia práctica más grande de todo este proceso, ¿sí? Las sociedades mutualistas que se fundaron alrededor de todo Chile y Latinoamérica. Y son sociedades que se forman espontáneamente, o sea, al igual que otras organizaciones también, pero se forman a partir de la necesidad del bajo pueblo, ¿sí? O sea, un grupo de intelectuales, de artesanos se juntan, ¿cierto? Ven que hay gente que sufre y se organizan para darle soluciones a estas necesidades, ¿cierto? No son necesidades para ellos, por lo general, son necesidades para el otro. Y eso es algo que nos debería llevar a pensar de manera optimista, ¿ah? De que, el proceso descentralizador también vino con esta idea, ¿cierto? De fraternidad, de igualdad, de educación del bajo pueblo. Y que La Serena y Coquimbo fueron polos de esto. De hecho, Gabriela Mistral
Premio Nobel de Literatura, es muy probable que se haya educado con la biblioteca de la Sociedad Artesana de La Serena. Porque podrán imaginarse que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, las bibliotecas con obras como Los Miserables, Víctor Hugo, o no sé, Aristóteles, o no sé, bibliotecas grandes no abundaban en La Serena. Entonces, podríamos llegar como a un rebote histórico, ¿cierto? De que sin la sociedad y la igualdad, sin la sociedad artesana de La Serena, Gabriela Mistral capaz que no hubiera sido Gabriela Mistral. Entonces, ahí tenemos un dato interesante con respecto a las consecuencias que generó todo este fenómeno social que involucró la sociedad de la igualdad y estas guerras civiles de la década del 50, y por lo mismo lo vemos las consecuencias en la ciudad. Y por lo mismo también sería interesante ver esto mismo, qué pasaba en Concepción, tratar de buscar a un colega ahí que nos cuente qué pasó con respecto a estas guerras desde Concepción. Sería muy interesante ver esa óptica. Ahí vamos a tener que ver. Ahí Sí, no, sí, conseguimos sería súper un compa. Que alguien de eso, Concepción está escuchando. École, que se motive a alguien de Conce, un colega de Conce. sería, pero genial. Mario, ¿hay alguna otras preguntas que te hayan salido por ahí? Sí, mira, aquí por acá dice Agro Fatberry otra vez, ¿no es cierto? Nos comentó dos cositas, bueno, hace un rato ya cuando estábamos, digamos, en otro tema, ¿no? Dice, primero, si una persona común y corriente, ciudadano común, quisiera saber más de la historia local, porque no hay dónde, ni siquiera esta historia está en el museo local. En todos lados se habla de la moneda más cara de Chile, es el peso coquimbano. Pero ¿dónde uno puede ir a ver el uniforme del ejército? Conocer el himno, ¿no es cierto?, los generales, la historia, porque el gobierno de Chile borró todo, con el fin de que no existiera más sublevaciones. Interesante ahí la salvedad que hace. Interesante, interesante, porque claro, como les digo, en la historia de las guerras del 51 y 59 está oculta. Son historias ocultas. ¿Quién sabía que Chile había tenido guerras civiles? A mí no se me planteó así en el colegio. ¿Chile, guerras civiles? Sí, a lo menos dos, sin contar las de las décadas del 20. Mire, después nos comenta más abajo, incluso si se pudiera ir con un detector de metales, podríamos recuperar pesos coquimbanos. Y según la numástica, el último remate de pago, 26 millones por una moneda de ese tiempo, según lo que entiendo, ¿no? Valor. Quizás, no, seguramente. Y bueno, hay dos salvedades que también lo hace, digamos, el compañero, ¿no es cierto? Que se repite, digamos, Jorge Martínez también nos dice. A propósito de los loros, ¿no es cierto? Dice, los loros está en La Serena, cerca del pueblo de Islón, y ahí Agro Patberry nos dice, sí, la quebrada de los loros es cerca de Samo Alto, ahí, para especificar, digamos, territorialmente no estaría ubicado donde se esa batalla. José Martínez, compañero de historia. Un abrazo, Colega. colega. Bueno, Pepe, no sé si tú tienes alguna otra consulta, algo que comentar. Una otra pregunta para Miguel, aprovechando que está dando una clase de historia local. Oye, tema muy interesante, ¿eh? Ahí. Muy interesante para nosotros también que somos de acá. Sí, pues súper interesante de cómo se, digamos, viendo como Santiago se, como se aseguraba con los recursos de las zonas más extremas de ese entonces. No, y todavía, si esto no ha cambiado. Sí, cómo se mantiene todo eso, cómo se repite tanto, digamos, por un lado se repite eso, también estamos viendo de que hubo una especie de alzamiento popular, pasan después la
la máquina al final de la Constitución, como que se han repetido muchas veces eso. Y también fue súper interesante eso, pues, de ver y analizarlo, a lo mejor con más profundidad, a lo mejor de ver todos esos detalles, pues de que a veces no, digamos, la única diferencia de eso puede ser el tiempo que ocurren, pero las cosas casi siempre se repiten también, problemas con la salud, educación, etcétera. Y Sí. eso es que Miguel, mira, justamente los últimos dos comentarios que nos han llegado, Ricardo Stoner, ¿no es cierto?, nos comenta, muy interesante programa, desde mi casa estoy escuchándolos, muy buen antecedente aportado por el profe Miguel. Cuando pase esto de la pandemia tendremos mucho tema para hacer del país un país más justo. Saludos, muchachos. Y Coque Navea nos comenta, te hace una pregunta, ¿no es cierto? Dice, Miguel, gracias por tu claridad. ¿Cómo superamos la poca unidad del pueblo en este proceso constituyente, en especial al tener a un ciudadano neoliberal adicto a prácticas nocivas como la competencia, consumo, entre otras? Buena pregunta, ya hace, compañero. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, o sea, yo creo que eso es, por lo mismo necesitamos esta idea de educarse. También tiene que ver con educarse desde acá, ¿cierto? Desde la cabeza, pero también educarse como interpersonalmente. Y cuando digo educarse interpersonalmente, es la educación que tiene que ver con el otro, ¿cierto? Con la dialéctica que tengo con el otro, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que mejorar, porque bueno, todos los chilenos sabemos que somos medios desadaptados. No hay para qué, o sea, y es más o menos claro que la dictadura como que no, nos cortó mucho de eso, ¿cachai? Es muy evidente, por lo menos en mi familia, ¿cierto? ¿Cachai? Que pasa que nos cuesta mucho como entregar afecto y ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso nos cortaron toda esa afectividad, ¿cierto? O sea, junto con sacarnos el comunista de la cabeza, también nos sacaron los afectos, ¿cachai? Porque al momento de meternos esta idea de individualismo, de consumismo, salen los otros valores. No pueden estar los dos valores. No podéis ser egoísta y solidario a la vez. ¿Cómo? O raro, Es raro. o Francisco. Entonces, Don Francisco, capaz, pues claro. Entonces, el sistema te dice, sea egoísta. El sistema te dice, compita. El sistema te dice, benefíciese usted, y si para beneficiarse usted tiene que pisar a otros, no importa. ¿Y cómo Hágalo. te dicen eso? Por la educación, por la televisión, por los programas, por todos estos medios en que te culturalizan, ¿cierto? Pero los valores, tenemos que luchar contra estos valores, antivalores podríamos decir. Individualismo, superconsumo, competitividad, ¿cierto? O sea, para eso hay que educarse en esto como los afectos, ¿cierto? Maturana habla de como la educación del amor, no sé si ir tan lejos, pero involucrar la afectividad en los procesos educativos, no solamente formales, los procesos educativos informales, me refiero a los amigos, las relaciones con los amigos, con los parientes, con los papás, con los hijos, con la abuelita, ¿cierto? Poder aprender a ser generoso, a volver ¿cierto? A que la generosidad sea algo así bien mirado. O sea, no sé si en algún momento dejó de ser bien mirado, pero no es popular ser generoso. Tenemos que llegar a un momento en donde... O sea, tenemos que llegar a que ser popular, o sea, ser generoso sea popular. Tenemos que llegar a un momento en donde sea eso. Y ser solidario, o sea, sin esperar la vuelta de la mano, ¿cierto? Y yo no lo digo como un outsider, no lo digo, yo no quiero pontificar, yo no soy la Madre Teresa ni el Padre Hurtado, no quiero, yo también estoy formándome en esto. O sea, porque yo también me encuentro como súper carente de, ¿cómo se llama?
de herramientas afectivas como para poder relacionarme de mejor manera con mi entorno, ¿cierto? Y intento mentalmente hacerme la idea, ¿cierto?, de que hay que ser, no sé, hay que llenarse de estas cosas, ¿cierto? Ser más empático, pensar en el otro, pensar en el otro. Entonces, es una lucha constante de autoformación, creo yo, así también. Pero en esta formación como emocional, pero junto con una formación emocional personal, también con el otro, ¿cierto? Entregar, transmitir la energía que tú tenías, ¿cierto? Para poder hacer cosas, ¿no? Interesante cómo lo planteas tú, digamos, porque un poco relacionándolo, ¿no es cierto?, con lo que nos hay comentado respecto a la historia local, por ejemplo, con estas sociedades, ¿no es cierto?, con la sociedad de artesanos, con las mutuales, ¿no? Eh, que de alguna manera formar esto no necesariamente tiene que estar regido, ¿no es cierto?, desde arriba, ¿no? O no tiene que necesariamente estar escrito, por ejemplo, en este caso, en una constitución. Puede ser un evento importante y puede ayudar, ¿no es cierto?, para establecer ciertas cosas. Sí, pero quizás no, digamos, con eso se termina de solucionar y se convierte, digamos, un país, una sociedad, una individualidad, ¿no es cierto?, o hasta una espiritualidad, digamos, distinta, pues, ¿no? Tú mismo lo has dicho, digamos, en los ejemplos que nos has comentado, la sociedad de artesanos, ¿no es cierto?, estaba más bien, se formó fuera de las lógicas más formales, las mutuales, ¿no es cierto?, si uno se remonta, digamos, a las organizaciones, las primeras organizaciones obreras antes de ser sindicato, ¿no es cierto? El sindicato ya es una organización más establecida, reconocida, El cabildo. ¿cierto? Todo esto que tú estás comentando, ¿no es cierto? Este tipo de valores eran parte del día a día, ¿no? Y no necesitaron, digamos, una constitución, no necesitaron tanto, al contrario, se formaron súper fuera, ¿no es cierto?, súper fuera de la institucionalidad, del gobierno, en la total marginalidad, y ahí nace, ¿no es cierto?, todo esto. Entonces, interesante de alguna manera como tú lo vas planteando, ¿no es cierto?, porque nos estamos ligando en torno a esta conversación respecto al proceso de la Asamblea Constituyente, pero también nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que se han formado muchas de las cosas que las cuales nosotros, o las organizaciones en este caso, ¿no es cierto?, sueñan, ¿no? Desde ya, ¿no es cierto?, desde ya, y por ahí sería interesante, ¿no es cierto?, profundizar sobre esos procesos independientes de lo que pase por arriba, ¿no? Hay ahí una idea, yo encuentro también interesante, ¿no es cierto?, en que hay, por un lado están los procesos por arriba, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los gobiernos, ¿no es cierto?, con las instituciones, pero también por otro lado están los procesos más por abajo, ¿no es cierto?, soterrar, como dice incluso Tarazar, ¿no es cierto?, este movimiento que se sumerge, mientras está abajo se construye, se aprende, ¿no es cierto?, y vuelve a emerger en algún momento que nadie se da cuenta, ¿no es cierto?, y ahí vienen las explosiones sociales, ¿no? Entonces ahí es súper interesante, digamos, Súper también. interesante lo que tú dices, porque nosotros no debemos preocuparnos de estar abajo. De hecho, eso nos juega a favor ahora, de estar desde abajo, porque estamos mucho más legitimados los movimientos sociales que los partidos políticos y el gobierno, ¿cierto? Entonces, estar en este lado de la competencia ya estamos privilegiados, ¿cierto? Y no sentirnos menos por eso tampoco, porque estar abajo nos da independencia para poder decir las cosas y no estar censurados por el poder, ¿cierto? Entonces, y por lo mismo, tener fe y esperanza en la organización social, ahí está la madre del cordero, o sea, y principalmente en esto que ustedes están haciendo, ¿cierto? En las comunicaciones, ¿cierto? En la propaganda. Ahí está, ahí se juega gran parte en la internet. Hoy en día miren lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil. O sea, esos desgraciados salieron gracias a Facebook y a WhatsApp. O sea, gracias a un fenómeno propagandístico masivo en las redes sociales ganan estos personajes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de redes, el uso de las redes sociales, ¿cierto? Y nosotros mantenernos, aprovechar, ¿cierto? Que si bien como movimientos sociales eh, podemos ser atacados por las redes sociales, nosotros también tenemos las redes sociales y también son un instrumento para nosotros, ¿cierto? Y que no tengamos auspicio del gobierno y de la gente del poder es un beneficio. Y eso mismo lo ve toda la gente, o sea, no hay que decirle nadie a la gente, las joyas comunes, lo que menos se ven son políticos, ¿cierto? La gente está organizada, y creo que también rescatar eso como una lección, ¿cierto?, de la Revolución de Octubre, que
aquí no hay que pedirle permiso a nadie para organizarse. Po. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Permiso? No, ¿cómo? La soberanía está en nosotros, no en ustedes. Así que no, no, no. Por eso mismo en la dictadura no dejaban reunirse las personas, porque mira lo peligroso que es. Entonces nosotros tenemos un arma muy potente, la organización es algo muy poderoso. Justamente, y además lo que de alguna manera se trata de empujar, ¿no es cierto?, por lo menos de parte nuestra en estos programas, ¿no es cierto?, en las conversaciones que hemos tenido, hemos conversado ya varias veces con varias organizaciones, ahí el Pepe obviamente está vinculado día a día, ¿no es cierto?, con ellos y conoce súper de cerca esa realidad y nos ha podido también ayudar a expandir un poco humildemente dentro de las posibilidades de esta pequeña radio, ¿no es cierto?, de hacer costumbre la dignidad, como también dice el nombre de nuestra radio. Así que, Miguel, bueno, dentro de todo lo que hemos conversado, primero que nada agradecerte tu participación, tu conversación, estuvo súper interesante, digamos, fue, abordamos 200 años de historia con datos de allá, de acá, ¿no es cierto? Sí. Fuimos al pasado, volvimos al presente, ¿no? Así tiene, para contar la historia de repente hay que irse mucho para atrás. Perderse nomás. Sí. Agradecerte harto, agradecer igual a la de la transmisión, de los comentarios, las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas súper interesantes, ahí datos igual interesantes. Y nada, que nos puedes comentar. Bueno, sí, el programa estuvo súper bueno, digamos, la conversa, que quedaba pendiente lo de Concepción para una próxima ocasión, tratar de contactar a alguien de allá, algún historiador, que sepa sobre el proceso constituyente desde allá, pues, cómo fue ese proceso, y a lo mejor también ir una conversa contigo, Miguel, para ver si podemos hacer algo y a lo mejor preparar después algo. Yo También feliz. porque sería súper interesante escuchar, digamos, desde allá, pues, desde el CONCE, desde un historiador local. Justamente, yo Eso. feliz, conversamos ahí. Y también súper interesante también por el rescate eso de acordarse de las mutuales, de cómo trabajar, cómo era la forma de organizarse, de autoayudarse, del sentido de como comunidad, de estar pendiente de las otras personas, de ayudarse, la fraternidad. Sí, uno gustaría, hay cuartas cosas que quedan ahí como para después ir viendo y a ver movernos para bien y buscar también a lo mejor también experiencias de ahí, a lo mejor de algunas mutuales que a lo mejor están por ahí escondidas y Claro, de hecho, no sé si funciona todavía, pero la Sociedad de Artesanos de Vicuña está la sede. ya, No sé si funcionará todavía. La Sociedad de Artesanos de Coquimbo está en la calle principal Aldunate, creo, entre medio de una agencia de lotería. Hay un pasillo y llega ahí al fondo. También fueron reprimidos durante la dictadura. Y así, pues, creo que la mayoría de las ciudades debería tener sociedad mutualista. Y eso sería interesante investigar. las sociedades también de socorro mutuos también, Son las que mismas, son también las mismas. tienen, que aquí hay cerca del Liceo Gregorio Cordovez Al frente, existe. la sociedad de ebanistas. Ebanista era el Y que... antes otras por ahí, por esas calles, por Cantonet, por Gandarilla. Por ahí tiene que haber algunas otras para ir escondidas también por el casco histórico de Serena, como para Sí, después, no sé, a ver si hay alguien que ha hecho trabajo a lo mejor también de investigación al respecto, como para que pueda hablarnos de eso también, pues de esos ejemplos. la parte mala de esta historia, la parte mala de esta historia de las sociedades mutualistas es que ya no funcionan con las características que tenían antes. La de La Serena ya no se dan educación, no se dan salud, cosas así. Era mucho mejor antes, digamos, que ahora.
las que personas sobreviven, porque abarcaban más. se fueron muriendo y muchas otras también fueron, como los integrantes se fueron a los sindicatos, a los emergentes sindicatos. Entonces, hoy en día la sociedad mutualista queda en las casas y como el recuerdo más que nada, no tanto el funcionamiento. Espero equivocarme en algunos casos. Ya, muchas gracias, Miguel, por esta mini clase que nos has dado. Muchas gracias y se agradece y esperamos después, no sé, por alguna otra oportunidad, a lo mejor también conversar al respecto sobre otras temáticas también de ahí históricas acá de la zona y Sí, profundizarlo. yo feliz chiquillo, así que me invitan nomás y volvemos a participar. Acá, Miguel, te Que pasaste. estén muy bien. Ya. Muchas gracias, estimados, estimadas, quienes nos siguieron por la Radio Popular La Revuelta y por el Facebook Live también de Radio Popular La Revuelta, así que hasta una próxima oportunidad que la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias, buenas noches y hasta que la dignidad se haga costumbre, estimados, estimadas. Aguante. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.